Pues regresamos de publicidad y yo creo que ya han adivinado dónde nos encontramos ahora para esta segunda mitad de la columna con esas primeras imágenes de libros. Y es que nos hemos vuelto a trasladar hasta la librería con Fran Álvarez para ver cuáles son esas lecturas que se están estilando, por así decirlo, en esta temporada estival y qué es lo que prefieren elegir los melillenses también a la hora de pasar su tiempo libre entre las páginas. Cuéntame un poco, Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno, en verano también hay que señalar que hay una cosa que ocurre todos los años y es que las editoriales bajan un poco no pisan tanto el acelerado como en el resto del año, entonces la actividad de novedades es un poquito menor y ya van trabajando ya para sacar nuevo material ya para septiembre, ¿no? Ya ir preparando ya septiembre, octubre, noviembre ya para ya entrar dentro de la campaña fuerte que es Navidad, ¿no? Entonces, claro, hay pocas novedades, pero no por eso no se lee. De hecho, es cuando más tiempo solemos tener y entonces, por lo tanto, es cuando la gente puede disfrutar más de ese tiempo libre volcándolo en la literatura. Es irónico, ¿no? En plan, cogemos los libros en época de Navidad, los tenemos guardados en la estantería hasta que llega verano, que es cuando verdaderamente tenemos esos días de vacaciones o esos días de descanso. Pues cuéntame un poco cuáles son esas opciones que escogen los melillenses a la hora de leer ahora en verano. Ajá. Primero me gustaría señalar un género que es muy entretenido y es el género de viaje, ¿no? De literatura de viaje, que claro, muchas veces en esta época, como también viajamos mucho, pues puede ser interesante abordar zonas, ciudades o países que visitamos a través de este tipo de literatura. Por ejemplo, aquí un ejemplo pues sería por ejemplo, Venecia es un pez. En este caso, por ejemplo, no es una guía al uso, ¿no? Típica de Lonely Planet o de País Aguilar, donde te van diciendo qué tienes que ver o dónde tienes que comer, para nada, ¿no? No es el típico que te viene un mapita con un punto de decir tal restaurante o tal punto turístico que ver, ¿no? De otra manera. Exactamente, es otra historia y además súper amena. Entonces lo que hace es hacer un retrato de la ciudad, pero a través de pequeñas anécdotas, conceptos históricos y te va radiografiando la ciudad, pero de una manera muy amena. Y entonces, claro, pues otra forma de acercarte a la ciudad de viajar. Te vas a Venecia, pues te llevas esto y para el avión y tal, pues te lo vas leyendo y coges una idea interesante antes de pisarla. Entonces puede ser una opción. Es decir, también hay multitud, he cogido por coger uno en concreto, pero por ejemplo nos vamos al Camino de Santiago, que también es algo que suele hacer a lo mejor la gente cuando tiene tiempo en verano. Pues bueno, pues también puede abordar algún libro que toque el tema y entonces sumergirse un poquito más a través de, por ejemplo, del camino, pues acompañando de un libro. Entonces este tipo de literatura yo creo que puede ser muy interesante. Todos los días son días de aprender y yo he aprendido junto con todos ustedes pues ese concepto de literatura de viaje y ya estoy viendo que es bastante interesante, ¿no? Que está muy bien eso de conocer ese punto que vas a conocer turístico recorriendo esas calles, pero también recorriendo esa historia o esos puntos a través de las páginas. Oye, muy interesante, me ha gustado. Y ya estoy viendo que en volumen distinto, ¿eh? Se ve que nosotros, por lo menos con el Camino de Santiago, nos explayamos un poquito más. Sí. No, está claro. De hecho, la primera editorial que he señalado, no es un libro que esté solo dentro de ese catálogo que sea de literatura de viaje, sino es que es una editorial que tiene una pequeña colección dedicada a eso, donde podemos encontrar un catálogo muy interesante, vamos. Y todos son un formato así, no muy grande, y la verdad es que nos pueden acompañar muy bien.
Pues ya saben, estamos a mediados de agosto, todavía queda tiempo para esos viajes que vamos preparando en esta temporada estival, así que si recorren las calles del centro, pásense por la librería, porque seguramente que si tienen, por ejemplo, Venecia entre sus destinos, pues podrán también disfrutar de esta guía un tanto más especial que a las que estamos acostumbrados. Esto es lo de la literatura de viaje, que como hemos dicho, pues bueno, es una manera de conocer un poco más esa ciudad que vamos a visitar. Pero esa lectura que también nos acompañan en esos viajes ya fuera de lo que sería ese turismo, ¿qué es lo que se suelen llevar? Aquí ya entramos en el gusto del lector. Hay dos tipos de lectores quizás. Uno sería el que busca simplemente, como es una época de esparcimiento y tal, busca a lo mejor una lectura un poco sencilla, simplemente de divertimento, que puede estar en una piscina, en una playa o en una terraza e interrumpirla y sin ningún problema. O gente que a lo mejor aprovecha ese tiempo para meterse, a lo mejor sumergirse en algún clásico. Es decir, un clásico que a lo mejor siempre ha tenido ahí en mente, pero nunca le ha hincado el diente por trabajo y tal, pero ahora que llega el verano y tiene tiempo, pues también meterse y embarcarse en este tipo de obra. De la primera opción, pues está claro que las novelas de género son muy vendidas y muy utilizadas. Tanto el thriller, por ejemplo, podemos ver algunas opciones que puedan haber dentro de las novedades. Vamos a movernos un poquito, vamos a ver pues esa novela de thriller, como nos comentaba pues ya nuestro amigo Fran, a ver cuáles son esos títulos que destacan en esta temporada. Claro, pues por ejemplo, ahora mismo durante el verano pues están siendo muy vendidos libros como por ejemplo el último de Lorenzo Silva, donde siempre pues esa estructura policíaca, ¿no?, de thriller te lo ambienta siempre en nuestro país, y al margen, ¿no?, de su serie de Guardia Civil Bevilacqua, ¿no?, que es el personaje principal, ¿no?, de su obra quizá. Bueno, pues ahora acaba de publicar Púa y también pues puede ser una opción, al igual que también Camila Larve acaba de publicar El nido del cuco. Javier Castillo ya a principio de año publicó El cuco de cristal, siguiendo, ¿no?, La chica de nieve, El juego del alma y todo esto, y está siendo también muy utilizado en verano como una lectura amena y tal. Y también, por ejemplo, ya también nos podemos ir a género más histórico, ya depende, ¿no?, también, o tirar por libros que aunque tienen un poquito de tiempo, pero es verdad que han funcionado muy bien, ya sea Santiago Posteguillo con Roma soy yo, o El latido del mar de Molist, o libros de ese tipo que también pues, pueden ser muy entretenidos para verano. Pues nos quedamos por aquí con la novela policíaca o esa novela que nunca defraudan. Vamos a continuar descubriendo más libros. Acompáñennos. Sí. Pues si nos vamos, por ejemplo, a otro género, puede ser algo así un poco más romántico. Quizá pues nos podemos desplazar a esta parte y ver que, por ejemplo, libros que llevan poco tiempo en el mercado, como puede ser Éxtasis de Noemí Casquet, que es una escritora que ya la verdad es que está muy asentada y con un ejército de lectora sobre todo, y puede ser interesante. O Megan Maxwell, también Andrea Longarella con El color de las cosas invisibles, pues puede ser también una buena opción. Ella ya viene con El faro de los amores perdidos y todo esto que fue muy leído, y entonces esta es su última publicación y puede ser interesante. Y también, como comentábamos fuera de cámara, es verdad que ahora hay un montón de novelas que cumplen estos requisitos y además están siendo muy impulsadas por sus adaptaciones a series, algo que también hacemos mucho en verano. Y entonces, por ejemplo, pues podemos ver cómo diferentes títulos como El verano que me enamoré o Culpa mía, que son libros que después del éxito editorial que tuvieron, pues han llevado a la pantalla, y es verdad que ahora, y después de pasado el éxito que tuvieron como novelas, con la serie han hecho que se reimpulse, ¿no?, esa presencia dentro de la estantería de la librería. De hecho, si me permiten todos ustedes, yo le voy a hacer también una recomendación a nivel personal, y es que yo, por ejemplo, sí he podido disfrutar también del título de Elisabeth Benavent, Un cuento perfecto, que como hablábamos, pues ahora también ha tenido su adaptación a la gran pantalla o pequeña pantalla con una serie, y les recomiendo pues que sí es verdaderamente también una lectura de verano, de pasar hora y hora en esos tiempos que tenemos más tiempo libre leyendo. Vamos a movernos a través de la librería y veremos a ver qué más títulos encontramos.
Bueno, pues ahora, por ejemplo, podríamos ir a ver el trabajo que hace una editorial, sobre todo en base a lo que comentábamos antes, ¿no? Del pequeño formato que es muy útil para viaje. Bueno, pues podemos abordarlo a través de lo que comentábamos antes también, que es a través del clásico. Bueno, pues como bien les hemos dicho, nos hemos trasladado hasta otro punto de la librería y cuéntame, porque esto tiene que ver un poquito con el principio que hemos comentado, con esa literatura de viaje, pero ¿en qué se diferencia? Pues que abandonamos un poco la literatura así más sencilla, simplemente que busca la diversión y simplemente desconectar un poco de la vida cotidiana y tal, a irnos a clásicos que pueden ser muy interesantes y una lectura pues potente, ¿no? De hecho, aquí podemos ver pues desde Stefan Zweig, Balzac, Tolstoy, Chekhov, y bueno, y en esta maravillosa colección de esta editorial, además contamos con el tamaño de su librito, que vamos, como compañeros de viaje o como compañeros de piscina o de playa, son inmejorables, vamos. Y también, pues, completamente diferente, ¿no? Ya sumergirnos ya en novelas con una potencia muy alta. Vaya, que no pueden tener ustedes excusas de no leer porque le ocupen mucho en la maleta o en el bolso, porque ya les digo que esto ocupa menos casi que un móvil, pesa menos que un móvil y ofrece muchas veces casi más que este dispositivo del que estamos hablando, ¿no? Por lo menos un ratito de evadirse de otra cosa y leer grandes títulos que pasan años y años y siguen acompañándonos. Hablando de estos títulos y hablando de, pues bueno, de esos gustos, voy a tirar un poquito de la cuerda a nivel personal. De estos títulos, ¿cuál te quedarías tú o cuál es el que tú recomiendas o que te haya gustado más? Sí. Siempre es como qué dedo me corta que no me duela, ¿no? Pero Hombre, es complicado elegir, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo evitar señalar a Stefan Zweig. Para mí es uno de los autores que más me gusta del siglo XX. La gente que pasa por aquí estará harta de que siempre le esté señalando libros de este autor. Y por ejemplo, esta misma editorial tiene novela de ajedrez, que dentro del bloque de ficción que tiene el autor, para mí es una de mis novelas que más me llegó, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, yo creo que Balzac también es un autor que también puede ser muy, muy interesante. Aunque después yo, por ejemplo, a través de esta colección descubrí libros como Una cierta sonrisa de François Sagan, y no había leído nada de esta escritora y la verdad es que también me resultó fascinante, vamos. O sea que podemos caer rendidos a los brazos de esta editorial porque la verdad es que no defraudan. pues cógense una libreta, empiecen a apuntar títulos porque ya nos están recomendando algunos y seguramente que alguno sea ese libro de verano que ustedes lean y que al final, pues como bien he hecho yo hace unos momentos, recomienden a todos vuestros familiares, amigos, incluso cercanos, ¿no? Esa lectura amena que al final siempre te marca. Siempre hay un libro que dices tú, oye, me ha gustado tanto que lo quiero recomendar y porque me marcó por esa historia. Vamos a continuar porque igual que los adultos leen en verano, también los pequeños, aunque haya mucha piscina, mucho juego, mucho tiempo libre, también tienen que dedicar un momento a esas páginas y a esa lectura. Cuéntame, si quieres, vamos a esa zona infantil y cuéntame qué libros son los que se pueden llevar los papis y las mamis para esos más pequeños de la casa. Fenomenal, vamos para allá. Una de las cosas que caracterizan la lectura infantil son sus portadas. Yo, si por mí fuese, me leería todos los libros porque me encantan todas esas portadas y todas esas ilustraciones. Y es que es una cosa importante también que hay que tener en cuenta para que el niño decida sumergirse en esa lectura. Leen y aprenden, porque eso también es un aspecto importante que se tienen que tener en cuenta. Cuéntame un poco cuáles son los libros más estrellas a nivel infantil que se están llevando los papi y mami de aquí de Melilla. Pues igual que los adultos, los niños también tienen sus gustos. Por lo tanto, no podemos tampoco señalar, por ejemplo, si nos vamos al mundo adulto, ¿qué libro de tal? Es difícil, ¿no? Porque, claro, con todos los gustos que hay, pues tendríamos que señalar varios. Pues en el caso de los niños pasa exactamente igual. Ellos también, depende, hay niños que a lo mejor les gusta más
sus cuentecitos, ¿no?, de ficción, otros que les gustan más libros de curiosidades o temas históricos del universo, del mundo animal. Entonces tendríamos que señalar diferente. De todas formas, es verdad que hay libritos que pueden ser interesantes para los más pequeñitos, por ejemplo, como clásicos que estén con textura, para que ellos, mientras se les está leyendo, pues ellos puedan tocar y disfrutar también el libro de manera sensorial. Lo hay con pestañitas y tal. Ahora que hablamos, centrándonos en el verano, pues es verdad que la mayoría de todos estos personajes, ya sea Pepi Mila, sea Osito Tito, todos van a la piscina, todos van a la playa, por lo tanto son maneras... de vacaciones. Por lo tanto viajan, entonces todo el Pollo Pepe se va de vacaciones, todos estos personajes tienen libros relacionados con estos temas. Entonces, de manera transversal, pues a lo mejor es interesante, ¿no?, mostrar ese mundo también a los más pequeños. Sí, es una manera también de continuar esa lectura que a lo largo del curso, por así decirlo, ya se está realizando. Llega el verano y también es continuar con esos mismos personajes, para que no les suenen muy distintos, claro. Continuar leyendo. Yo tenía una pregunta, y es que también se está estilando mucho, y estoy viendo un par de libros, el tema de la lectura con pictogramas para los niños. ¿En qué consiste para aquellos que no estén viendo y estén diciendo, oye, ¿y eso cómo va? Pues a ver si le podemos ayudar también en ese sentido. Sí, pues sí. Para muestra, un botón. Por ejemplo, este sería un cuento con pictogramas, que además va acompañado con letra ligada. Entonces, a través del texto, ¿no?, estos son sobre todo para los que están iniciando en la lectura, ¿no?, para aquellos niños que pues se enfrentan por primera vez a un texto, ellos con la intención ya de intentar leer un poquito, ¿no? Y entonces, pues bueno, te vas salpicando con diferentes objetos dibujados, de manera que tienen que ir sustituyendo pues el sustantivo que lo representa, ¿no? Y entonces, bueno, pues una manera de acercarlo el texto a los niños. También una recomendación, ¿no? Los papis pueden ir leyendo esas palabras y los niños pueden ir diciendo esos dibujos, de manera que ya también se le va introduciendo en esa lectura que, como decimos y siempre hemos dicho cada vez que hemos venido aquí, es muy importante que desde pequeño se le inculque ese hábito de leer, porque finalmente quien más lee o quien más se sumerge en un libro, pues hay un dicho que se dice que es más libre, ¿no? Porque todo tiene libertad de pensamiento y también de imaginación. Estos son los más peques. Pero ya vamos a aquellos niños que, aunque están también ocupando su tiempo libre con otras aficiones, como pueden ser videojuegos, móviles, como bien decíamos, o videoconsolas, o sin embargo yendo a la piscina y playa, también deben tener un libro sobre la mesita o sobre la estantería. Cuéntame un poco, los jóvenes también, pues qué es lo que más te suelen pedir o más suelen buscar. Me vengo por aquí. Sí. Pues ya cuando ya empiezan a leer ya con un poquito más de soltura, ya hablamos a lo mejor de niños que tienen 7 años, 8 años o así, ya tenemos que irnos ya a libritos que ya tienen un poquito más de texto, ¿no? Por ejemplo, pues nos podemos ir a este como ejemplo, donde ya pues tiene ya un texto más adecuado para ellos y donde ellos ya pueden disfrutar de diferentes aventuras. Hay infinidad, ¿no?, desde Marcus Pocus, ¿no?, que va casado con Ana Cadabra, o Isadora Moon, La Bruja Rin, Princesa Dragón. Todo esto son sagas que están aquí señaladas porque son muy leídas. También nos podemos ir a clasicotes como de Barco de Vapor, ¿no?, esta colección ya sempiterna, que también pues tiene diferentes títulos que a lo mejor también pueden ser interesantes, ¿no?, y todo de manera pues abordado ya con un poquito más de texto, ¿no?, ya para un poquito mayor. Ya depende un poco ya de eso, de la soltura que tengan ellos, y poco a poco que vayan avanzando y escalando, ¿no?, hacia ya la literatura ya juvenil. Suelen aprovechar, por ejemplo, ahora la temporada estival para hacerse, ¿no?, o ir leyéndose todos esos libros de las colecciones, o sin embargo también tienen ese gusto como los adultos de decir una lectura de un solo libro y ya está, ¿no? En plan, yo ya he cumplido y listo. En el caso de los niños es complicado encontrar un libro y listo, porque la verdad es que cuando tienen éxito suelen ser seriados. Entonces, la mayoría de libros que tienen éxito en esta edad suelen estar compuestos por varios. Entonces, incluso puede ser difícil encontrar una opción que sea autoconclusiva. Antes de terminar ya este reportaje, ¿no?, esta entrevista, que estamos ya llegando al final, tengo que pregunta obligada, ¿no? Y es que en esta temporada estival, en este verano, hemos tenido pues esa
mala noticia, ¿no? del autor del personaje de Mortadelo y Filemón, personajes característicos y cómics que nos han acompañado, ¿no? durante toda nuestra infancia. No sé si con esta noticia se ha vuelto otra vez ese interés sobre este cómics, si estos personajes vuelven a ser amigos también de todas las generaciones. Hombre, la muerte de Ibáñez, claro, muy significativa, ¿no? Porque ha marcado a generaciones, ¿no? Y sobre todo por su longevidad, ¿no? dentro del panorama del cómic. Y es verdad que, bueno, como todo, como siempre, cuando nos falta un escritor, siempre pues echamos mano de su obra para recuperarla, para releerla, para regalarla, porque en este caso casi todo se regala. Porque claro, son cómics que se movieron en unas generaciones que ya no somos jóvenes. Entonces, bueno, siempre somos jóvenes. Ahí siempre somos jóvenes. Entonces lo que hacen es intentar acercar a su hijo, a su nieto, a su sobrino y transmitir, ¿no? lo que esta gozada de cómics, que con nuestro Mortadelo y Filemón, nuestro 13 Rubén Percebe y todo ello. Y claro, presentarlo pues por esta lamentable excusa, ¿no? Pero bueno, puede ser interesante. Incluso ya muchos planean ya a ver qué sacan de ediciones especiales y tal para Navidad, porque posiblemente, claro, como no puede ser de otra manera, seguramente se le rinda un homenaje como Dios manda, y posiblemente para lo mejor las editoriales trabajen con algunas ediciones especiales que pueden ser muy interesantes. Pues todas estas han sido las recomendaciones de estas lecturas para verano. Nosotros les invitamos, como siempre les digo, a que se pasen por esta calle O'Donnell y que se echen un ratito aquí en este comercio local, la librería, que está dirigida por Fran Álvarez. Él seguramente que les recomendará esa lectura que vienen a buscar y que seguramente encuentran. Muchísimas gracias, Fran, por habernos abierto de nuevo las puertas de tu comercio, y volveremos a vernos, seguramente que sí, que pronto, pero seguramente pues con más títulos nuevos y a ver qué novedades nos traen en septiembre las editoriales. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y buen verano. Pues hasta aquí el programa de hoy. No se marchen porque continuamos con más contenido de Popular Televisión Melilla. Pero nosotros nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde. Because it was written just for you. Hey!